Su esposo olvidó una carpeta importante. La suegra dijo, «Ábrela». Ella obedeció y se quedó helada. La mañana tuvo el aspecto de una mañana cualquiera. La cafetera exhalaba un hilo de vapor que olía a rutina. El reloj de la cocina marcaba los minutos con una puntualidad implacable, y la mochila de Liuda quedó apoyada junto a la puerta, lista como todos los días. Oksana se movía con movimientos sabidos, los mismos con los que una vez dibujó planos. Medida, paciencia, cuidado, doblar la ropa de la niña, verter leche en el vaso, apretar el botón de la plancha, besar la frente de su marido como quien firma una tregua para la jornada. Evgeny salió con prisa, la corbata un poco torcida, el móvil vibrando con llamadas que eran ya casi la banda sonora de sus mañanas. Cerró la puerta sin mirar atrás. Sobre la consola del recibidor, entre el llavero y unas llaves de coche, apareció la carpeta, rígida, con una etiqueta escrita a mano y subrayada en rojo. Urgente, decían las letras como si quisieran gritar. Nunca fue de Oksana abrir lo que no fuera suyo sin permiso. Pero la vida en esa casa tenía una elasticidad extraña, costumbres ajenas que ella aceptaba porque así se mantenía el equilibrio. Su suegra, Svetlana Anatolievna, llegó sin aviso, con pasos de quien se permite la brusquedad de entrar en la vida ajena. Venía con una bolsa de pan y con la mirada en alerta, lista para controlar todo lo que se moviera dentro de su hijo. Tendía a entrar en los espacios de los demás como quien inspecciona una vitrina. «¿Qué es eso?», preguntó Svetlana sin rodeos, señalando la carpeta con el mismo dedo que apartaba mechones de su propio pelo blanco. Oksana dijo, casi automático, que sería mejor esperar a Evgeny. Pero Svetlana no esperó. El comando cayó sin ruido. «Ábrela». No hubo ironía ni rabia en la voz. Había algo de resolución fría, como una persona que cree que la verdad exige armarse de objetos y pruebas. Oksana obedeció. Abrió la carpeta como quien abre un cajón de la memoria para ver si queda algo ordenado o todo está revuelto. Dentro había hojas, impresos, fotos con la nitidez de lo cotidiano convertida en prueba, notas fechadas, recortes de conversaciones, un informe pequeño pero conciso de un detective privado. A primera vista era una colección de lo que cualquier matrimonio quisiera no ver. Imágenes de manos que no debían tocarse, de labios que no se cerraban en la intimidad de una oficina, y algo que punzaba de forma distinta. Una prueba de embarazo. Una foto de Lisa, la secretaria, con una mano apoyada en la barriga. Un gorjeo de sentimientos distintos se convirtió en un silencio que se expandió por toda la cocina. El mundo se redujo a la textura de aquella carpeta y al frío que se extendía por los dedos de Oksana. Quedó helada no por la temperatura, sino porque algo dentro suyo dejó de funcionar por un momento. Pensó en 1000 cosas en un segundo. En la mesa del comedor, en las mañanas con Liuda, en los planos guardados en latas de metal, en todas las promesas que ahora podían ser simples papeles. La sensación era física, como si una corriente hubiera vaciado su pecho y la dejara suspendida, atornillada al suelo de baldosas. Svetlana observó la cara de su nuera como quien estudia un mapa que no conocía. No había satisfacción en ella, sino una mezcla de alivio y angustia, como quien finalmente encuentra algo que sospechó y se da cuenta de que el hallazgo no cubre el miedo que tenía. No era una mujer feliz por descubrir nada. Era una mujer a la que le pareció necesario poner la verdad sobre la mesa. La primera palabra que salió de la boca de Oksana fue un hilo. «No puede ser». La voz se le quebró antes de completarla. Las fotos, apiladas en la carpeta, además del crudo testimonio visual, incluían notas, fechas, horas, nombres de restaurantes, transferencias pequeñas y la firma de un detective que no ocultaba su objetivo: confirmar la infidelidad. Al final, una hoja con una letra clara decía: «Recomendación, conservación de pruebas».
Svetlana la miró con ojos apenas húmedos. Fue ella quien habló, pero sin acusar en primera instancia. Habló desde una lógica que olía a miedo. Yo tenía que saber, dijo. No quería vivir engañada, Oksana. No quería que mi hijo... Se detuvo. En la pausa quedó la culpa que no se había permitido. No te quiero hacer daño, lo juro. Solo... Pensé que si lo veías, hablaríais. Palabras que, pese a su intento de reparación, sonaron como un detonante. Oksana la escuchó, pero el ruido interno era distinto. No entendía si la traición dolía más por la certeza del acto o por la sensación de haber sido pieza en un tablero ajeno. Se apartó un paso, dejando la carpeta sobre la mesa como si fuera un animal herido. No hubo gritos de inmediato. Primero vino el vacío en la pantalla del alma. Después, la obligación, antigua, de mantener alguna dignidad. Oksana recogió las fotos con manos que no le respondían bien y se las guardó en un bolsillo, sin pensar demasiado. Si miraba todo de golpe, se desmoronaba. Si lo guardaba en partes, podía respirar, recomponerse. Antes de que la casa terminara de asentarse en aquel nuevo silencio, ella fue hacia el teléfono. El impulso de hablar con alguien fue más fuerte que la de quedarse. Marcó el número de su amiga Aleftina con la claridad de una mujer que necesita un puñado de certezas ajenas. Svetlana se quedó mirando la escena con una mezcla de culpa y satisfacción. No era la caricatura de la suegra cruel, era una mujer que había vivido con un temor que la había convertido en investigadora doméstica. Tenía motivos. Contaba con razones que, a sus ojos, justificaban aquella invasión. Sin embargo, en el fondo, había también un deseo de retener a su hijo, una certeza equivocada de que la verdad, puesta en un sobre, podía asegurarlo de nuevo. «Esto no puede quedar así», dijo Svetlana. «Hay que hablar con él, hay que hablar ahora». Evgeny estuvo en la puerta apenas 5 minutos después. Llegó sin haber recibido ninguna llamada. El destino, a veces, es puntual. Su cara cambió a medida que veía la carpeta y el semblante congelado de su mujer. En sus ojos aún habitaba la explicación aprisa de quien intenta redondear una excusa. No es lo que parece. Pero las fotos no permiten redondeos. Las pruebas, extendidas como un mapa de lo que no se puede negar, habían transformado su vida en un escenario donde ya no cabían medias verdades. La discusión fue breve, violenta por dentro aunque medida por fuera. Evgeny intentó hablar, ofreció gestos, manos, excusas, la invocación de una reunión que necesitó más de lo que debía. Oksana, con la carpeta en la mano, sintió que su voz perdía cimientos. «¿Por qué?», preguntó sin mirar a la suegra. «¿Por qué Lisa?». Evgeny no respondió con claridad. Dijo cosas equivocadas, intentó minimizar, habló de errores, de un vínculo que se salió de control, y pidió perdón como si con ello bastara. Él parecía capaz de confesar su culpa en parcelas, de dosificarla para que no lo arruinara del todo. Oksana escuchó, y cuando la tolerancia se llenó, fue ella quien se puso en pie con movimientos cortos y decisivos. «No quiero tus justificaciones», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Quiero tu verdad». Entonces sucedió lo que tantas escenas domésticas guardan entre su polvo, la aparición de los otros que miran. Evgeny trabajaba en una empresa con gente que conocía a su esposa. Alguien había visto a Evgeny entrar en casa y en un movimiento en cadena tan absurdo como inevitable, la noticia corrió. No pasó mucho tiempo hasta que Oksana, envuelta en la carpeta, decidió ir a la oficina. La idea fue tan impulsiva como fatal. Necesitaba ver el lugar donde había nacido gran parte de la mentira. La confrontación en la oficina fue pública. Ella entró por la puerta principal con la carpeta entre los brazos como si fuera un pasaporte que demandaba respuestas. Compañeros que antes la saludaban con una sonrisa, ahora giraron las cabezas.
Evgeny estaba en medio de una reunión, con el traje impecable y la mirada que había aprendido a proyectar cuando debía convencer a socios. Cuando la vio entrar, la sala se tensó como una cuerda a punto de romperse. Oksana no buscó el espectáculo, no necesitaba exponer a su marido para castigarle. Pero la cólera, cuando se junta con la humillación, no distingue medios para expresar su peso. Abrió la carpeta sobre la mesa de la sala de reuniones y dejó que las hojas se desparramaran. Las fotos, las notas, la pequeña ficha con los contactos del detective. Fue como tirar un guante marcado en medio de una audiencia. Algunos cuchicheos, el sonido metálico de un boli que cae, la respiración contenida de quien se siente testigo de algo prohibido. Evgeny se levantó. Sus compañeros le miraron con esa mirada que antes estaba reservada a los errores de los demás. La secretaria, Liza, apareció a su espalda. Su estómago, visible en un gesto que no podía ocultarse, dejó que la sala entendiera lo que la carpeta ya decía. No hubo necesidad de palabras. Oksana no gritó. No hacía falta. La distancia que había entre ellos se volvió un río. Evgeny trató de explicar, pero sus intentos sonaban huecos. La vergüenza fue un nuevo actor en la sala. Algunos se apartaron discretamente, otros miraban como si le miraran a través de una vitrina. Ella recogió las fotos con manos que ahora sí respondían y dejó caer la carpeta como si fuera una moneda que no valiera nada. Y se fue. La sensación de abandono fue secundaria a la de pérdida de un mundo común. Salió de allí con la cara bañada en lágrimas que no eran ruido sino mapa. Condujo sin rumbo, como quien necesita que la carretera diga algo sobre la vida. Las luces de la ciudad se mezclaban en su parabrisas con la imagen de las fotos, y cada semáforo parecía una sentencia. El accidente fue un pequeño gesto del destino, una caricia dura, un choque leve en la parte trasera, airbags que no explotaron, un golpe en la frente que dejó una marca de dolor más emocional que física. Nadie resultó herido de gravedad, pero el coche quedó inmóvil en el arcén como su corazón. Sintiéndose frágil, llamó a su amiga Aleftina. La voz de la amiga llegó como quien sabe poner orden con manos amigas. Nikolai fue quien apareció con la grúa. Era uno de esos hombres cuyo oficio le daba a la mirada la sensación de que todo lo roto se puede llevar lejos. No habló demasiado. Hizo su trabajo con la eficacia de quien respeta la dignidad ajena. No hizo preguntas invasivas, no buscó consuelo. Dio su tarjeta con un gesto sencillo y una frase. Si necesita que la llevemos a algún lado, dígamelo. El gesto fue una semilla. Oksana aceptó la ayuda para dejar el coche en un taller. Subió al coche de la grúa con una mezcla de desconfianza y alivio. No sabía aún que, dentro de meses, el hombre que ahora la había ayudado sin preguntar, sería una especie de brújula en su historia, pero aquel encuentro no dejó promesa, dejó un puente. Aleftina la recibió con una calma que era casi medicina. Su apartamento olía a pan recién horneado y a café, y las cosas estaban en su sitio, como si ahí la vida se ordenara por voluntad. Aleftina no preguntó por los detalles al principio. Preparó una sopa, le dio una manta y habló en frases que contenían una voluntad clara. Tendrás que decidir qué vas a hacer. Era la amiga que no arregla la situación, la amiga que pone el foco donde corresponde, en la acción. Esa noche Oksana durmió en un sofá que no era suyo, con la carpeta guardada bajo la almohada, como si fuera un libro que necesitara leerse por la mañana. Soñó con planos y con una oficina que volvió a abrirse, con una mesa de trabajo donde los papeles ya no eran pruebas, sino proyectos. Recordó su antigua vida como arquitecta, las maquetas que había hecho con manos jóvenes, la sensación de medir espacios y darles sentido. Había renunciado a aquello por un orden que creía más alto, la familia. Ahora, la familia le parecía frágil y llena de fisuras.
Al día siguiente, tras una conversación larga con Aleftina, con Liuda en brazos por ratos y con la presencia expectante de Svetlana al teléfono, porque la suegra exigía formas de reparación que nadie podía ofrecer todavía, Oksana tomó una decisión. No fue un juramento por la noche, sino una construcción lenta durante una semana. Necesitaba separarse para reencontrarse. Había cobrado la certeza de que convivir con una verdad así era vivir dos vidas al mismo tiempo. Prefirió, con calma, elegir una. Se fue temporalmente a un apartamento pequeño que Aleftina le había conseguido. No fue una huida romántica. Fue una mudanza práctica. Cajas con ropa, una foto de Liuda, los planos en una caja de cartón. Antes de empacar, miró cada objeto como quien hace inventario de lo que aún le pertenece. Llevó consigo los planos viejos, aquel cuaderno donde había esbozado un proyecto que nunca llegó a ver la luz. No era vanidad, era salvar de la hoguera su identidad. Mientras tanto, Evgeny se quedó con las ruinas de una cotidianeidad que ya no sabía mantener. En la oficina la noticia corrió, y los socios comenzaron a mirar la empresa con ojos que examinan riesgos. No solo había perdido a su mujer. El efecto dominó que pudiera tener un escándalo personal en los negocios comenzaba a asomar. Llamadas que antes eran sonrisas, ahora llevaban reservas. Algunos clientes buscaron explicaciones, y en la cuerda floja de la reputación, la empresa titubeó. Svetlana, por su parte, intentó recomponer su postureo de autoridad. Llamó a su hijo, habló con él con una mezcla peculiar de dureza y compasión, como si quisiera salvarle del desastre y al mismo tiempo alejarlo de aquello que la había puesto en esa encrucijada moral, la necesidad de control. Explicó a quien quiso escucharla que no había actuado por placer, sino por miedo. Dijo que había querido proteger el nombre, el futuro, el linaje. Admitió que había pagado a un detective para obtener información. Admitió también que había esperado que la verdad, al ser arrojada, concentrara el daño en un lugar que se pudiera gestionar. Esa admisión dejó a muchos furiosos, a otros confundidos. No era un acto de heroína ni de villana. Era la acción de una mujer con un pensamiento muy humano, el miedo al cambio. Pero sus motivos no borraban el daño. Para Oksana, la separación fue un trabajo con varias capas. No solo consistía en cambiar de casa. Requirió enfrentar cuentas, decidir sobre la matrícula de Liuda en un colegio nuevo, volver a hablar con clientes viejos. Requirió, sobre todo, levantarse cada mañana y llamarse por su nombre profesional, arquitecta. Fue un proceso lleno de pequeños triunfos y mini derrotas. Aprendió de nuevo a abrir programas de diseño después de años de pausa. Se inscribió en foros profesionales, volvió a leer códigos, repasó normativas. A veces sentía que era una impostora en su propio oficio, otras, que ese retorno era la única honestidad que podía permitirse. También hubo dinero, o la ausencia del mismo, que obligó a reordenar la vida. Evgeny, sometido ahora a presiones en la empresa y a la posibilidad de escándalos internos, vio cómo algunos ingresos se redujeron. La bancarrota doméstica no llegaría de inmediato, pero la inestabilidad se convirtió en un actor invisible que marcaba decisiones. Svetlana trató de ofrecer ayuda económica en forma de rescate, pero la oferta llegó manchada de orgullo y condición. El orgullo de ella para Oksana era peor que cualquier banco. Las conversaciones con Aleftina se transformaron en algo parecido a un plan de reentrada. Contactos que su amiga mantenía en el mundo del diseño. Un concurso sobre renovación de un edificio municipal que estaba a punto de convocarse. La posibilidad de presentarse con un proyecto que combinara la intuición de Oksana con la práctica de quienes estaban dispuestos a apostar por su talento. No era una promesa inmediata de éxito. Era simplemente una vía que requería disciplina. Pasaron semanas. El proceso de reconstrucción no fue lineal.
Hubo noches en las que la tristeza volvió con fuerza y mañanas en las que la emoción por un plano bien trazado le traía una claridad nueva. Liuda fue la brújula más poderosa. Ver a su hija jugar entre maquetas improvisadas le recordaba por qué debía volver a existir fuera del matrimonio. En la fricción cotidiana también volvieron las sombras. El rumor persistente que se instaló en la empresa, la mirada de algunos vecinos, la discontinuidad de los amigos que, de forma tibia, eligieron el lado que parecía más estable. Y por encima de todo, la incógnita de cómo enfrentar la doble traición. De Evgeny, por el acto, de Svetlana, por la forma en que la verdad había sido forzada. No eran traiciones equivalentes, pero ambas dolían. Una tarde, mientras Oksana repasaba unos planos en la mesa de la cocina de su nuevo piso, el teléfono sonó con un número que no conocía. Al otro lado, una voz masculina, grave y medida, ofreció una posibilidad de trabajo. No era de esos contratos que arreglan de inmediato, pero presentaba la promesa de una red más amplia. Un concurso municipal con patrocinadores privados. Era una puerta que se abría con cautela. Aceptó la reunión con la mezcla de nervios y esperanza que provoca cualquier primer paso. La vida, en esa fase, se sintió como un andamio, precario, pero necesario. Oksana empezó a reconstruir su rutina alrededor de la disciplina del trabajo y de la presencia de Liuda. Volvió a medir distancias, a calcular cargas, a ensayar la paciencia técnica que su oficio exige. A medida que los días pasaban, las piezas del tablero se movían con una lógica que no era la de la venganza, sino la del trabajo paciente de quien vuelve a poner ladrillos. Al irse tejiendo esta nueva cotidianeidad, sin embargo, una cuestión persistía. La pregunta sobre quién más conocía la verdad y qué otras consecuencias podían venir. Porque la carpeta no solo tenía fotos, escondía entre las páginas recortes que apuntaban a una estructura más amplia, pagos, encuentros en restaurantes que funcionaban como oficinas de conveniencia y personas que de una u otra forma estaban vinculadas al entorno empresarial de Evgeny. No todo el daño terminaba en la relación con Lisa. Existían nombres que, de aparecer, podrían arrastrar reputaciones y contratos. Esa posibilidad se convirtió en una sombra razonable en la mente de Oksana. No tenía intención de usar aquello como arma. No era su deseo convertir la verdad en espectáculo, pero empezó a entender que, si la situación profesional de su marido se veía afectada, no sería solo por su propia decisión, sino por una serie de factores que podían volverse públicos por sí mismos. Y la idea de que las noticias se movieran más allá de su casa la inquietaba. En uno de esos días donde la ciudad parecía extrañamente calmada, Oksana se encontró frente al ordenador, trabajando en un modelo tridimensional. Sus dedos, que años atrás trazaron líneas en papel craft, ahora se movían sobre una tableta digital con la misma seguridad recuperada. Al lado, la carpeta permanecía cerrada en una caja etiquetada. Pruebas. No la tocaba. No por olvido, sino por respeto a aquello que había sido el origen del terremoto. Sabía que no necesitaba reabrir heridas para curarlas. Y sin embargo, la vida es una sucesión de imprevistos. La primera parte de su reconstrucción estaba en marcha. Separación, casa nueva, retorno a la vocación. Pero la violencia de la revelación inicial seguía enviando ecos. Había decisiones que ya no dependían solo de ella. Había una suegra que no se arrepentía del método y un marido que comenzaba a perder apoyo. Había también personas ajenas a esa familia cuyo nombre aparecía intermitente en los recortes de la carpeta y que, cuando decidieran moverse, podrían llevar la historia hacia frentes que Oksana aún no había contemplado. Por la noche, mientras Liuda dormía en la habitación contigua y las luces de la ciudad se desmoronaban en la ventana como escamas, Oksana repasa mentalmente el día. Pensó en la frase de Svetlana: no quería vivir engañada.
y en la frase que ella misma pronunció en la oficina. Quiero tu verdad. Dos orillas distintas de una herida común. En la quietud, recordó la pequeña conversación con Nicolai en el arcén. No era un romance en ciernes, solo un gesto de humanismo que había calado. Pero la semilla de una nueva relación no necesita florecer inmediatamente para existir. Basta con que alguien haya mostrado que puede ayudar sin explotarla. Así es como, a paso lento, se tejieron las primeras hebras de lo que podría ser su nueva vida. Trabajo, amigas fieles, noches en vela con Liuda, y la posibilidad de que el futuro tuviera rostros distintos. La decisión de presentarse en el concurso municipal se convirtió en su proyecto. No era solo ganar. Era demostrar que existía una profesional que no desaparecía detrás del apellido de su marido. Empezó a trabajar con intensidad técnica, a reunirse con antiguos contactos, a levantar pequeñas maquetas en la mesa de la cocina y a soñar con un proyecto que devolviera a su ciudad algo de su dignidad. Cada jornada de trabajo, cada boceto, era una puntada en la tela de su nueva identidad. Y mientras las horas corrían, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Cómo reaccionaría Evgeny cuando la vida profesional de la empresa comenzara a resquebrajarse? ¿Qué haría Svetlana ante la posibilidad de que su intervención, diseñada para proteger, acabara por arruinarlo todo? ¿Y qué papel jugaría Liza en la empresa, ahora que el embarazo colgaba con claridad sobre una mesa que antes era de trabajo y ahora era de tensión? La historia no tenía una única dirección. Las consecuencias todavía se desplegaban en múltiples frentes. Pero había algo nítido. Oksana, que se había quedado helada frente a una carpeta, ya no era la misma. Había encontrado, en la rendija que dejó la traición, un impulso para recomponer su mundo. No sería fácil. Había heridas que cicatrizarían despacio. Había, además, decisiones que requerían prudencia. Cómo usar la carpeta, cuándo y ante quién, y cómo proteger a Liuda de la ola que se acercaba. Esa noche cerró los ojos con la determinación que da la suma de pequeñas victorias. Tenía un plan: presentarse al concurso, consolidar su independencia económica, sostener a Liuda y mantener la carpeta en lugar seguro. No quería convertir su vida en una crónica de rencores. Quería construir algo nuevo. Pensó en su hija y en lo que le gustaría que viera. Una madre que, a pesar del dolor, reconstruye su oficio. Que no usa la venganza, sino el trabajo y la verdad. Los pasos siguientes no serían sencillos, y algunas piezas del tablero, aún ocultas, habrían de moverse con fuerza. Pero en aquel momento, con las luces de la ciudad filtrándose por la cortina, con la caja de planos sobre la mesa y la sensación de que algo empezaba a tomar forma, Oksana permitió que una imagen pequeña y precisa llenara su cabeza. La maqueta de un edificio que ella había imaginado años antes, ahora sobre la mesa, con líneas limpias que prometían un futuro posible. Se permitió, por primera vez en semanas, soñar con que la verdad, aunque dolorosa, podía dar paso a algo distinto. La maqueta sobre la mesa de la cocina brillaba como una promesa diminuta. Oksana la tocó con el pulgar, como quien confirma que aquello era real. Una línea recta, un hueco para la luz, una solución para la plaza que había imaginado años atrás. No era ya un consuelo, era un objetivo. A la mañana siguiente organizó su agenda con la misma precisión con la que antes trazaba secciones. Llamadas, revisión de normativas, un reencuentro con un antiguo compañero que aceptó verla a cambio de un café. La reunión fue en un despacho de cristal, con vistas a una calle que olía a obra y a pan recién horneado. El concurso municipal había despertado interés por la novedad en el pliego. Los patrocinadores proponían que el ganador trabajara no solo con los fondos públicos, sino con un mentor privado que aportara financiación y red. Era una oportunidad real, aunque con su precio, tener a alguien influyente observando de cerca el proyecto.
Ella expuso la maqueta como quien presenta una parte de sí misma. Habló de materiales, de la relación entre la plaza y la luz, de cómo crear un lugar donde la gente quisiera quedarse. Los miembros del jurado tomaron notas, hicieron preguntas técnicas que Oksana respondió con la calma de quien ha vuelto a su oficio. Al terminar, uno de los patrocinadores se acercó. Cabello canoso, traje caro y una sonrisa medida. Andrei Milonin. No había en el primer encuentro indicio de peligro. Andrei dijo palabras amables sobre la sensibilidad del proyecto y propuso una cena para hablar de posibles ajustes. En su voz hubo halago y en su mirada un cálculo. Oksana aceptó por prudencia profesional. Una cena, una conversación, la posibilidad de fondos que asegurarían el desarrollo. No llevaba consigo nada más que su carpeta de trabajo y la idea clara de que la profesionalidad debía marcar los términos. La cena fue extremadamente pulida. Andrei desplegó una generosidad evidente. Vino, un restaurante con sala privada, conversaciones sobre cultura y mecenazgo. Al principio todo fue correcto. Se habló de museos, de urbanismo, de la responsabilidad social del patrocinio. Después de los platos principales, la conversación pasó a planos personales. Andrei preguntó por su vida, por su separación, por su hija. Hubo una falsa empatía que sonaba a interés poseído. En su cuarta o quinta copa, las palabras empezaron a perder el gesto de la cortesía para convertirse en ofrecimientos velados. Habló de hombres poderosos que conectan proyectos, de favores que se pagan con favores. Sonó a consejo y a amenaza en la misma frase. Oksana, que ya había aprendido a identificar la incomodidad, mantuvo una distancia clara. «Tengo principios», dijo con firmeza, y la voz le sonó más segura de lo que ella esperaba. «No trabajo así». Andrei sonrió con la lentitud de quien pierde la paciencia y no la reconoce. Hizo entonces una pregunta directa, invasiva. ¿Qué te impide ser la mujer que la gente recuerda? Fue un atisbo de lo que podría pedir sin decirlo. Oksana se levantó para ir al baño, y al volver, la atmósfera había cambiado. Algunas sonrisas se habían vuelto expectantes, y Andrei se acercó demasiado. Rozó su mano al apartar una servilleta y habló en un susurro que olía a imposición. Ella se apartó. No gritó, no llamó la atención, pero terminó la cena con la sensación de haber cruzado una línea que no debería existir entre quien patrocina y quien debe mantener su libertad. Aquel gesto fue el primero de muchos que vendrían. Insinuaciones, mensajes fuera de hora, correos con propuestas económicas que incluían condiciones morales. Oksana respondió con una claridad profesional que no amainó los intentos de Andrei. Lo único que consiguió fue que él variara de táctica. Poco a poco, la relación se volvió una presión más que una oportunidad. Andrei empezó a mostrar su capacidad de influencia. Contactos en el ayuntamiento, recomendaciones que caían en acto de fe sobre el concurso, promesas de acelerar licencias. Al principio pareció que todo podría gestionarse con límites claros, pero Andrei introdujo la palabra reciprocidad y la ofreció envuelta en amenazas veladas sobre el impacto en la carrera de una mujer que, a regañadientes, dependía ahora de la visibilidad pública. Mientras tanto, en casa de Evgeny, las cosas se venían abajo con más rapidez. La empresa notaba la sacudida. Clientes a los que la noticia no les parecía irrelevante empezaron a retrasar proyectos, a pedir garantías que la gerencia no supo dar. Evgeny intentaba recuperar algo que ya no respondía. Llamadas, figuras, planes que antes habían funcionado. Su orgullo se transformó en pánico silencioso. En una conversación con Svetlana, la madre trató de ofrecer soluciones con una mezcla de interés protector y culpa abierta. Intentó mediar, propuso ofertas económicas condicionadas, sugirió que Oksana aceptara una compensación para guardar apariencias. Cada intento de control de Svetlana
En lugar de apagar el fuego, lo avivaba. Evgeny no supo aceptar la responsabilidad. Buscó excusas y, cuando le fallaron, recurrió a la violencia de la evasión. Trabajar más, ausentarse más, hablar con clientes como si la vida privada no fuera a perforar lo laboral. Llegó incluso a buscar a Lisa con una mezcla de promesas y negaciones que solo aumentaron la fragilidad de su entorno. Lisa, por su parte, estaba en una encrucijada propia. El embarazo la colocaba entre la necesidad y la exigencia. No era una villana con un plan. Era una persona que se veía atrapada en decisiones que la pusieron en el centro de una tormenta ajena. Oksana, en su proceso de reconstrucción, tuvo que decidir cómo responder a los avances de Andrei y a la inevitable presión que su fama podía atraer. No podía, ni quería, dejar su proyecto a merced de un patrocinador que pedía mucho más que visibilidad. Con Aleftina trazó una estrategia: mantener la independencia del proyecto hasta donde fuera posible, buscar otros patrocinadores y documentar cualquier comportamiento inapropiado. No era una cuestión de orgullo, era una protección. Además, conversó con Nikolai, que en esos meses pasó de ser el hombre de la grúa a un apoyo discreto y respetuoso. Ayudó a reparar un mueble. Llevó a Liuda a clases cuando ella tenía reuniones. Trató con la naturalidad de quien no pretende nada más que ayudar. El primer choque serio con Andrei ocurrió en una rueda de prensa previa al fallo del concurso. Andrei no se contuvo. En un encuentro sin cámaras, en un pasillo de mármol, colocó su mano sobre su hombro y le habló de posibilidades que ella desaprovechaba. Fue un gesto de posesión que llamó la atención de un periodista que pasaba por allí. La tensión subió y esa pequeña evidencia, desprovista de contexto, se volvió una pata más en un relato que Oksana no quería alimentar. Cuando el periodista preguntó, trató de suavizarlo con una sonrisa que más tarde se convertiría en testimonio. El concurso, sin embargo, siguió su curso. Oksana presentó su proyecto con el temple de quien ha vuelto a saber lo que es trabajar por algo propio. La maqueta se desplegó en la mesa del jurado y su exposición fue clara y firme. Su nombre quedó entre los finalistas. La noche de la entrega hubo nervios, aplausos medidos, alguna ovación. No ganó el primer premio, pero obtuvo una mención y la posibilidad de desarrollar una fase piloto con financiación parcial. Fue una victoria que supo a libertad. No era el dinero total que Andrei podría haber puesto, pero sí una prueba de que podía avanzar sin depender de él. La reacción de Andrei fue inesperadamente rencorosa. Su sonrisa se endureció, y tras el acto, empezó a utilizar sus contactos para presionar por detrás. Señaló a algunos patrocinadores que la elección era arriesgada. Insinuó que la empresa de Evgeny podría perder socios si seguían vinculados con un escándalo. Andrei abrió una vía de coacción indirecta que apuntaba a la debilidad económica de la familia. Cuando el intento de soborno se tornó explícito, un mensaje con cifras a cambio de discreción, Oksana lo rechazó con una nota escrita y 2 testigos. Aleftina y su abogada, a la que llamó por consejo de una amiga del colegio de Liuda. No quería convertir la escena en espectáculo, pero tampoco iba a aceptar que su carrera se sustentara sobre condiciones inmorales. Fue entonces cuando decidió que necesitaría más que testigos. Necesitaría pruebas. La tarea de reunir evidencias no fue inmediata. Andrei era cuidadoso, y su poder no solo residía en la billetera, sino en la capacidad de construir narrativas. Oksana y Aleftina elaboraron un plan prudente. Documentar los mensajes, guardar recibos, recopilar testimonios de otras mujeres que, en el pasado, habían recibido atenciones incómodas del magnate. No buscaban avenidas de venganza. Buscaban protección y una forma responsable de actuar que tuviera respaldo legal. Una de esas mujeres resultó ser una arquitecta joven que había trabajado en una casa que Andrei financiaba años atrás.
Aleftina la contactó discretamente. Ella confirmó que había experimentado comportamientos inadecuados que habían terminado cuando rompió toda relación con el patrón. No era una sola voz. A medida que la red se tejía con cuidado, emergía un patrón. Andrei utilizaba su posición para comprar la complicidad de entornos que necesitaban su benevolencia. No todo era claro, y la prudencia obligaba a no precipitarse. A su lado, la vida de Evgeny iba atravesando un declive. Algunos socios, molestos por el ruido mediático, comenzaron a retirar proyectos. Clientes antiguos pidieron explicaciones y la empresa empezó a negociar a tientas. Evgeny, que había perdido la estabilidad que le daba su identidad, se mostró desesperado. Intentó en privado comprar el silencio de Oksana y cuando eso no funcionó, recurrió a súplicas que bordeaban la humillación. Le pidió que volviera. Le sostuvo promesas que olían a arrepentimiento temporal. Oksana permaneció fría. No se trataba solo de castigar. Se trataba de protegerse a sí misma y a su hija, de no regresar a un patrón donde la indiferencia del otro se maquillaba con promesas. Svetlana vivió su propia crisis. La familia y la comunidad empezaron a mirarla con ojos que pedían explicaciones. Tuvo una conversación larga y amarga con su vecina de tantos años, con su círculo de la academia. Muchos la entendieron, otros la reprocharon. En un momento de lucidez, buscó a Oksana en el nuevo piso y habló con sinceridad. No buscó excusas. Ofreció la confesión con la honestidad dura de quien ha llevado la culpa demasiado tiempo. Pensé que si lo dejaba al descubierto podríamos arreglarlo, dijo. No entendí que destruir la elección sería destruir también a la que amaba. Oksana escuchó y no contestó de inmediato. La conversación fue un punto de inflexión. No hubo instantánea reconciliación, pero sí una limpieza de lo que quedaba de intangible, la admitida intención de control. Svetlana, en adelante, intentó sostener una postura menos invasiva. Dejó de enviar dinero a escondidas, de manipular a clientes o de intervenir en reuniones. Fue un cambio que no restauró la confianza, pero sí puso límites que la convivencia necesitaría. En paralelo, Andrei intensificó sus maniobras. Envió un paquete con documentos anónimos a un periódico local, pretendiendo insinuar que la mención que Oksana había conseguido en el concurso no era fruto de su mérito. Fue un acto mezquino que hundió una ola de rumores. La respuesta pública fue ambivalente y por un rato pareció que la sombra de la difamación podría arrastrar su proyecto. Entonces surgió la oportunidad que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un joven periodista de un medio digital que cubría urbanismo mostró interés en el caso de Oksana, no por el escándalo, sino por la coherencia del proyecto. Fue él quien, a través de conversaciones y entrevistas, dejó entrever que la presión de los patrocinadores era habitual y que varias fuentes hablaban de la influencia de Andrei en múltiples sectores. El periodista quiso corroborar con pruebas. Oksana, siguiendo el plan prudente, le entregó documentación. Mensajes, recibos, notas de la cena y el testimonio de la arquitecta joven que Aleftina había localizado. El artículo salió con una cautela editorial. No era una acusación sin fundamento, sino una investigación que planteaba la existencia de un patrón de comportamiento. En el texto, el periodista destacó lo que había sido la respuesta ética de Oksana. No caer en chantajes, proteger su trabajo y buscar asesoramiento. El medio publicó el material y en pocas horas su alcance se multiplicó por las redes. La verdad, documentada, empezó a encontrar su camino. Andrei reaccionó como suelen reaccionar los poderosos descubiertos. Negó, contrató abogados, intentó desacreditar a los testimonios. Pero en el mismo momento en que los medios independientes comenzaron a publicitar más voces, otras mujeres que habían sido tratadas con la misma lógica, la red de su influencia se fue debilitando. Socios que antes celebraban su nombre empezaron a distanciarse.
Patrocinadores pidieron transparencia. Y, con una rapidez que el poder no suele prever, algunos contratos que sostenían su vida pública comenzaron a desmoronarse. La viralización no fue un ejercicio de venganza, fue la consecuencia de documentos y voces que encontraron eco. La fiscalía local, al percibir la dimensión social y la cantidad de quejas, abrió una investigación preliminar. Andrei, en cuestión de semanas, pasó de ser aplaudido en cenas de gala a cancelar eventos y a permanecer en oficinas de abogados. El mundo que construyó sobre favores y silencios empezó a presentar grietas visibles. Mientras eso ocurría, Evgeny ya no podía sostener la apariencia. Su empresa perdió contratos, su consejo de administración sufrió revueltas internas y finalmente la junta decidió una reestructuración que lo dejó en una posición marginal. La caída fue económica, y es también moral. En el silencio de una noche, Oksana lo encontró frente a un café, deshecho, con la desesperación hecha traje. «He perdido casi todo», dijo. «Pero te necesito. Podemos reconstruirlo». Ella miró la cara de quien había sido su compañero y vio no solo el fracaso profesional, sino el retrato de alguien que no había querido aprender hasta que perdió. La compasión no es lo mismo que el perdón instantáneo. Oksana lo escuchó, le planteó condiciones claras: terapia, participación en la crianza, responsabilidad financiera. Evgeny aceptó, o fingió aceptarlo. La historia no necesitaba un giro melodramático. Requirió tiempo, acciones concretas y la pérdida de privilegios que por fin precipitaron una voluntad real de cambio. El proceso, largo y a veces tortuoso, tuvo pequeños hitos significativos. Evgeny empezó a asistir a sesiones. Dejó de intentar controlar la manutención de Liuda desde la sombra. Cuajó su orgullo. No se trataba de exaltar su arrepentimiento como una cura completa, sino de subrayar una posibilidad de aprendizaje que, aunque tardío, existía. Socialmente, sin embargo, su reputación no se reparó con rapidez. Algunas puertas cerradas no volvieron a abrirse, y la familia pagó los costes de los errores. La caída de Andrei culminó cuando una de las mujeres, con el apoyo del equipo legal y la valentía de romper el silencio, presentó una denuncia formal. La investigación se abrió con cargos que iban más allá de la simple mala conducta. Se habló de abusos de poder, de coacciones y de prácticas que afectaban la dignidad. Andrei, que había pensado que su red de favores protegería sus pasos, se encontró expuesto ante la ley. La prensa lo siguió sin pausa. La sociedad, harta de las prácticas que toleraban la desigualdad, se sumó a la indignación. Lo que fue en su día generosidad, ahora era prueba de manipulación. No fue una caída instantánea, ni un castigo teatral. Hubo un proceso judicial con sus tiempos, con declaraciones, con contradicciones. Pero la reacción social y legal produjo consecuencias reales. Contratos cancelados, fundaciones que rompieron lazos y reputación que se convirtió en deuda. Andrei, que había vivido rodeado de alfombras y privilegios, terminó con denuncias que lo obligaron a liquidar activos para responder a demandas. Su presencia en foros públicos desapareció. Su nombre dejó de abrir puertas. En esa secuencia, Oksana mantuvo la coherencia que prometió. No usó la carpeta para venganzas personales ni la difundió sin criterio. La guardó como prueba y la puso en manos de quien pudiera convertirla en documento legítimo. Su estrategia fue legal y ética. La consecuencia fue doble. Limpió su nombre profesional y al mismo tiempo aseguró que el ámbito del trabajo no volviera a ser terreno de cobros morales. Y mientras la justicia hacía su curso, la vida de Oksana fue cambiando en detalles que parecían pequeños pero eran inmensos. Su proyecto fue autorizado en su fase piloto. La plaza que imaginó empezó a tomar forma en el terreno, con obreros que trabajaban en equipo,
con Liuda llevando las meriendas a la obra como quien trae suerte. Los planos se convirtieron en muros, la maqueta en cielo real. Fue un triunfo que no borró las cicatrices, pero que las puso en perspectiva. Al terminar una jornada, Oksana vería a su hija acercarse a una de las estructuras y decir, «Mamá lo hizo». Y esa frase no era un trofeo, sino un testimonio del trabajo silencioso que la sostuvo. En la reconstrucción de su vida afectiva, Nikolai fue un compás firme. No hubo escena romántica demencial ni teoría de amor instantáneo. Hubo ayuda práctica, mensajes de ánimo, presencia sin exigencias. Él conoció a Liuda, y la niña lo aceptó por su honestidad. Llevaba botas, sabía arreglar llaves y nunca preguntó por qué una familia estaba rota. Con el tiempo, la cercanía se fue haciendo evidente. Cenas informales, paseos al parque, conversaciones sobre lo que significa construir un hogar desde la responsabilidad y no desde la suma de silencios. Fue Nikolai quien, un día de invierno, llevó flores y no pidió nada a cambio. Fue él quien la acompañó a una cita notarial para firmar contratos de la obra y quien, en una noche de lluvia, le ayudó a montar una estantería en el piso nuevo. Eran gestos humildes que, sumados, fueron consolidando algo firme. No pretendía sustituir lo perdido. Ofrecía otra forma de compañía. El tiempo, ese juez que no repara de golpe, pero que permite ver los efectos, fue poniendo a cada uno en su lugar. Evgeny, tras meses de terapia y de reordenar sus prioridades, encontró trabajos pequeños pero honestos, proyectos para pequeñas empresas, consultorías donde estaba de tanto en tanto. Su orgullo se fue transformando en un trabajo callado de recomponer la paternidad. No hubo reconciliación romántica con Oksana. Hubo acuerdos y una convivencia en términos de respeto por la crianza de Liuda. Para él, la caída fue amarga, pero también formativa. Svetlana, que había tenido el papel de instigadora por miedo al cambio, intentó reparar en la medida de sus posibilidades. Se vio forzada a aceptar que el control no garantiza amor y que la manipulación tenía aristas de humillación. Buscar perdón fue su camino. Oksana no buscó ser reconciliadora automática. Mantuvo su autonomía afectiva y buscó, sí, que la niña pudiera mantener la relación con la abuela en términos sanos. Svetlana, enfrente de la familia, reconoció su error en un pequeño acto público y aceptó trabajar en sus propias sombras. La caída de Andrei, por su parte, terminó con una especie de justicia poética que no buscaba humillación, sino consecuencia. Perdió contratos, y en un acto final de la narrativa social, una de las empresas que antes lo idolatraba, lo despidió de la cabeza visible de una fundación y lo relegó a un puesto administrativo en una planta de producción que su misma compañía tenía en el extrarradio. Pasó de ser el anfitrión de cenas de gala a llevar guantes y herramientas. No fue una venganza. Fue un ajuste natural de la vida pública cuando la reputación se extingue. Para algunos, eso fue suficiente. Para otros, la pena no era nunca justa, porque la justicia no debe ser espectáculo. Pero la consecuencia sirvió para recordar que nadie está por encima de su responsabilidad. El día en que la primera fase de la plaza se abrió al público, había una pequeña ceremonia. No hubo grandes discursos, sino simples palabras de Oksana que hablaron de la ciudad, del silencio que puede dar paso a la obra y del trabajo que reconstruye lo humano. Liuda recogió un lazo y lo cortó como si inaugurara su propio lugar. Entre los asistentes hubo miradas amigas. Aleftina aplaudió en primera fila. Svetlana estaba sentada, con una expresión que mezclaba orgullo y pena, y Evgeny observó a lo lejos, con respeto manso. Nikolai, con su chaqueta de trabajo manchada, la miró con ternura sin pretensiones. Fue una escena que equilibró justicia y trabajo. Con el tiempo, la relación entre Oksana y Nikolai creció en naturalidad.
No fue un ascenso fulminante hacia un altar improvisado, sino un paso a paso. Compartir facturas, organizar los horarios de Liuda, cuidar las plantas del balcón juntos. Hubo momentos en los que el pasado apareció. Una llamada de Evgeny que pedía conversar, una consulta legal con Svetlana, un periodista que buscaba un titular, pero la vida cotidiana fue sólida. Cenas, conversaciones sobre escuelas y la decisión compartida de construir un hogar fundado en respeto. Finalmente, en una tarde de verano, con la obra ya consolidando fases y con Liuda corriendo entre los últimos parterres, Oksana y Nikolai decidieron casarse. No fue una boda lujosa, fue una reunión sencilla en la misma plaza que ella había diseñado. Amigos cercanos, el ruido de la ciudad de fondo, flores y cero pretensiones. Se intercambiaron palabras que no necesitéis grandes discursos. Promesas prácticas, cuidado diario y la voluntad de ser compañeros. Liuda, con una corona de flores, fue la testigo más alegre. Svetlana asistió con una sinceridad que había costado, y Evgeny vino acompañado de su nueva rutina de responsabilidad paterno-filial, no para recuperar lo que había perdido, sino para estar presente en lo que realmente importaba. La vida de Andrei siguió en un trayecto de arrepentimiento forzado y de trabajo manual. No hubo escenas de humillación pública gratuita. Lo que hubo fue la consecuencia de haberse apoyado en estructuras de poder para pisotear la dignidad ajena. Evgeny, por su parte, aprendió a vivir en la modestia y lentamente se volvió un padre más presente que antes. En cuanto a Lisa, la secretaria embarazada, la historia no la pintó como una villana, sino como una mujer que necesitó tomar decisiones duras. Con el tiempo dejó la empresa y tras el nacimiento del niño, aceptó la ayuda que le ofreció su familia y también la de una comunidad que no la juzgó por completo. Hubo entrevistas, disculpas y la construcción lenta de un equilibrio nuevo. Su maternidad la obligó a replantear prioridades, y en ese replanteamiento buscó una vida más silenciosa. El cierre de aquella larga página ocurrió en la misma plaza inaugurada. Oksana vio a su hija jugar en un columpio que ella había diseñado, observó a la gente sentarse y conversar, y pensó en cuánto había cambiado. Recordó la carpeta fría que la había helado, y supo que la verdad, aunque dolorosa, fue el catalizador de una transformación posible. No todo se había curado, y no todo había vuelto al lugar de antes. Muchas relaciones aún pedían tiempo, pero el mundo que había reconstruido tenía otra gravedad. La de quien ha aprendido a sostenerse por sí misma. La última escena fue sencilla. Una tarde de otoño, con el sol atravesando las hojas de los árboles como quien pone un filtro de dorado sobre la ciudad, Oksana caminó por el borde de la plaza con Liuda de la mano. Encontró a Evgeny trabajando con discreción en un proyecto pequeño, legos de su nueva vida. Svetlana buscó su mirada y asintió con honestidad. Andrei ya no era noticia, sino una lección. Nikolai le ofreció el brazo y ella lo aceptó con naturalidad. No era una escena de triunfo ostentoso, sino la confirmación de que la reconstrucción existe. En las rutinas, en las decisiones mediadas por respeto, en el trabajo serio. Si esta historia te ha hecho pensar en lo que significa la verdad y la resiliencia, compártela con alguien que necesite escuchar que reconstruir es posible. Porque la vida, más allá del golpe que produce una carpeta olvidada, se escribe con manos que se ocupan de recomponer lo que importa, el trabajo, la dignidad y el amor fundado en respeto.